Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Mal? Dicen acá que mal. ¿Por qué mal? Muy difícil. No, pues estuvo raro, ¿no? Raro. Porque al inicio no mandaba mis respuestas bien. Bueno, con la liga y eso. Y cosas así, ¿no? De Sí, de primera vez. ser distinta la técnica, ¿no? Sí, Ya para el siguiente va a cambiar un poquito la técnica. Ya no va a haber realmente este siguiente. archivo de texto. Y eso de la liga y que se la subes y eso ya no va a haber. Pero bueno, vamos mejorando, ¿no? Las herramientas se van adaptando, entonces ya las conoces más, entonces ya vi una forma un poco más sencilla para que fluya más fácil el examen, ¿no? Que por cierto, pues ya no tardamos tanto, ¿eh? Porque acuérdense que el siguiente examen que es tema 6 y 7, y bueno, vamos a empezar ya el 7, entonces no tardamos mucho. Otra cosa también que les quería comentar es que ya a partir de este tema, la frecuencia de ejercicios también aumenta. Se vuelven los temas ya más prácticos, ya más complejos también, porque conforme vamos avanzando, pues ya las cosas se ponen más complicadas. Entonces, eh, hay que echarle muchas ganas a los ejercicios. Ya están más pesaditos los ejercicios. Entonces, pues empezamos ya la parte, digamos, más interesante y más pesada del curso. Así que, pues es cuando más ganas hay que echarle, ¿no? Y hay que apurarnos más para que no nos agarren las prisas. Entonces, eh, pues bueno, vamos a empezarle. Eh, Antes de ello, pendientes, tenemos revisión de ejercicios. Recuérdenme, tenemos Sí, yo que revisar ejercicios del tema 6, ¿no? sí. Yo creo que les parece si empezamos de una vez con eso. Voy a abrirles entonces eh, los ejercicios, ¿verdad? Que habíamos comentado. Bueno, voy a abrir el PDF del tema 6. Son, recuérdenme, de las dos partes del tema 6. Sí, ¿verdad? Tema uno y tema 2, parte uno y parte 2. A ver, voy a abrir el Classroom para ver cómo andamos de pendientes. Sí, También. son las dos partes. Son las dos partes, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme hablar aquí el Classroom. Ok, entonces tenemos aquí tema 6 y parte uno, que es justamente se entregan el miércoles, ¿no? El miércoles como fecha límite. Abusado, o sea, porque estoy tomando en cuenta esas fechas para las calificaciones, ¿eh? Entonces procuren no pasarse más allá del tiempo límite, ¿ok? Entonces vamos a revisarlas porque se entregan el miércoles, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar ahorita con las de el tema 6 parte uno. Entonces voy a ponerles aquí, la parte uno, ¿no? Entonces vamos a ver. Ok, entonces ejercicio uno. Aquí ya tenemos el ejercicio uno, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar esas preguntas y vamos a ver qué hicieron, ¿eh? Entonces, nada más denme un segundito, voy a abrir aquí las respuestas. ¿Sí ven todos el PDF? Sí. Ok, muy bien. Dice que no subí la parte 2 actualizada, ¿cómo que no? Sí, según yo sí está. A ver, vamos a checar. No, creo que no la sigo.
No me avisaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Yo no sé, como no me avisaron, entonces las fechas no se mueven, ¿eh? Así que eh, no está, ¿verdad? Qué barbaridad. Y no me dicen, bueno, pues lo hacen de aquí al miércoles, ¿no? No pasa nada. Entonces, la voy a subir de una vez aquí en su presencia para que digan que no está. Ok, apuntes, aquí está, debe ser. No, a ver, a ver. Así el tema. ¿Cómo no, ingenieros? Aquí está el archivo. Esto dicen que no está actualizado, la parte 6.2. A ver, aquí estoy yo viendo el PDF. Aquí está el ejercicio 1. Ok, tienes razón, no está actualizado. Ejercicio 1. A ver qué tengo yo acá. Ejercicio, tema 6, parte 2. Es lo mismo, según yo. No, hasta aquí el ejercicio 3, ¿no? Ok, estos son 18. Llega hasta la 18 y este llega hasta la 12. Ok, sí. Bueno, entonces vamos a actualizarlo. Tema 6, parte 2. Entonces lo que vamos a hacer es, hoy nada más revisamos la parte 1 y el miércoles revisamos la parte 2. Ok. Avísenme cuando algo no se los actualice, porque si no, yo no cambio fechas. A ver, El tema parece. 7 solo son dos partes. Ya, el tema 7 solo son dos partes, así es. Ya está la parte 1 y ya está. Ok. Entonces vamos a revisar nada más la parte 1 y el miércoles revisamos la parte 2 y pues ese mismo día se entrega, ¿no? Bueno, entonces, ok, voy a cerrar entonces este y nos quedamos con la parte 1. Ok. Ni modo, no me avisaron, ahora se amuelan. No es cierto. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a abrir aquí las respuestas. Hasta, denme un segundito. Ok. Mm, Bueno, entonces vamos a leer la primera pregunta que dice, vamos a ver aquí. Ok. Dice la primer ejercicio, ¿no? Empleando el usuario creado en temas anteriores, crear una tabla, ejemplo, extensiones, ¿no? La tabla deberá definir un solo atributo de texto de tipo varchar de 1024. La tabla no debe destinar espacio reservado en sus bloques para evitar migración de registros, ¿no? Entonces, eso que implicaba que la tabla tenía que tener ¿qué cosa? Era una tabla muy sencilla, ¿no? Exacto. Era un create table de ejemplo extensiones con su solo atributo que es texto de 1024 y al final solamente era tener el PCT free con un valor de 0, ¿no? Y ese era el chiste de ese ejercicio. Oh.
Ok, entonces de eso no hay duda. Esa era la solución del primero, ¿no? Bueno, entonces acuérdense la misma técnica, vayan anotando ahí, son aquí 5, 6, 7 ejercicios, ¿no? Entonces pónganse ahí sus calificaciones. Bueno, en el inciso B dice, posterior a su creación, generar una consulta que muestre todos los datos de las extensiones que se han creado. Emplear la vista User Extents. Entonces, la consulta no muestra, bueno, más bien, ¿cuál era ahí su respuesta? ¿Qué tendrían que haber hecho ahí? User extents. Select. Ok, Todo, ahí casi todo. select ahí todos los atributos, ¿no? Sí, select De master User store. Extents. Ajá, User extents. Y ok. me apareció pues las tablas que llevo hechas. Las Bueno, tablas con que la ya liga. llevan hechas, ¿no? Pero, Con la liga de usuario. ajá. Y que ahorita, por ejemplo, qué pasa con esa tabla que acaban de crear? Mm, todavía no está. Al realizar la consulta aún no se crea ninguna extensión, ¿ok? Como bien comentan en el chat, es correcto, ¿no? El segmento no se crea hasta que se Sí, empieza a usar, se sería. empiezan a insertar registros, ¿no? Es correcto. Ok, muy bien. En el inciso C, después tenemos realizar un cálculo aproximado del número de registros que se tendrían que insertar en la tabla para provocar que se generen 3 extensiones, ¿no? Cada registro deberá contener la longitud máxima posible. Eh, entonces, explicar el procedimiento, ¿no? Ok, entonces, ¿alguien quiere explicar qué fue lo que hizo? De entrada había algo interesante, ¿no? En la columna texto tiene un varchar 2 de 1024. Eso significa que si la cadena tiene justamente los 1024 caracteres, cada registro estaría pesando alrededor de justamente un K de longitud, ¿no? Entonces, si cada registro tiene un kilobyte de longitud, ¿qué significaría? Eh, ¿Cómo le haríamos para llenar una extensión aproximadamente? De la consulta que hicieron en la sentencia anterior, ¿no? Si observan uno de los atributos, justamente se llama, hay un atributo que me dice cuántos bytes tiene cada extensión, ¿no? ¿Alguien me dice cómo se llama ese atributo? Bytes. Bytes, ¿verdad? Sí, ¿Y bytes. qué valor les dio bytes? 65.536. Ajá, que eso es la cantidad de 64. Ahora, esos 64 ¿de dónde salen? Hay otra columna que se llama blocks, ¿sí se acuerdan? Sí, vienen en 8. ¿Y qué valor tiene esa columna? 8. ¿Qué significa esa columna? Que cada extensión la está generando el manejador de cuánto, de qué longitud, De 8 K. de 8, no, más bien de 8 bloques, ¿no? De 8. Pero cada bloque, No, acuérdense, el tamaño del bloque es de 8K. Quiere decir que el manejador les está generando extensiones de 8 bloques y cada bloque mide 8K. Entonces, de ahí es donde, si ustedes multiplican, ahí es donde sale que la cantidad de bytes disponibles en una extensión es de 64K. ¿Ok? Si tengo 64K, ¿no? Entonces, ¿cuántos registros cabrían aprox? Si cada registro pesa un K. ¿Ok? Entonces, considerando el tamaño del bloque que es de 8192 bytes, ¿no? En cada bloque de datos cabrían
Esos 64 serían en toda la extensión, ¿no? Ahora, si lo vemos a nivel de bloque, si un bloque tiene 8 Ks, ¿no? Y si tenemos un K por registro, entonces en cada bloque cabrían aproximadamente 8 registros, ¿ok? Solamente que, bueno, no caben exactamente los 8 porque acuérdense que el header, el bloque tiene un header, entonces también ocupa un poco de espacio. ¿Ok? Entonces habíamos comentado, ¿no? Que más o menos cabrían 7, ¿no? Eso implica que si tengo 3 extensiones, ¿no? ¿Cuántos bloques habría en esas 3 extensiones? En esas 3 extensiones habría 24 bloques, ¿no? Si multiplicamos esos 24 por 7, nos daría un aprox de, alguien calculó más o menos el aprox de registros. Más o menos, ¿no? 168 aprox. Pero al final son menos, efectivamente, ¿no? O sea, eso es un aproximado, o sea, tenemos que descontarle el header, ¿no? Y hay veces que también el manejador empieza a reservar más extensiones, no necesariamente va a llenar al tope, ¿no? Las extensiones, los bloques tal cual. Entonces, bueno, dice en el inciso C, realizar el cálculo aprox, entonces más o menos esa era la respuesta, ¿no? De cómo sale ese cálculo. De eso no Profe. sé si haya justamente alguna duda. Bueno, sí. Bueno, no sé si sea duda, pero bueno, lo que yo hice fue lo mismo, pero no llené las tres extensiones, solo llené dos y le sumé uno para generar las tres extensiones. ¿Eso está bien? ¿Sumaste un qué? ¿Un registro? Ajá, o Ok, sea, hice que se llenaran ok. dos extensiones y le sumé un registro para que se generaran las tres. Lo que pasa es que, o sea, ¿tú las llenaste con cuánto? ¿Con los 8? ¿Considerando los 8 registros? No, de hecho fueron menos, fueron siete y 7. y al final me quedaron como 90 o algo así. 90, ¿qué? Inserción, ¿Registros? ajá, sí, 90 registros para llenar los dos y luego le sumé uno. Lo que pasa es que ahí tus extensiones no estarían tan llenas, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, con el cálculo que acabamos de mencionar, que son 168, 168, 100, por ejemplo, bueno, en mi caso, dice aquí en el inciso D, ¿no? Realizar la inserción de los registros calculados en el punto anterior, ¿no? Entonces, si tú iteras desde el 1 hasta el 168, son justamente las extensiones que genera. Genera una cuarta, ¿no? Ah, exacto, sí. Genera una cuarta, ¿no? Pero el que la genere no necesariamente implica que esté llena, ¿no? Porque ¿qué sucede? El manejador cuando ya se empieza a llenar la última, puede que te reserve una más, Ujú. ¿ok? Y puede que esté vacía, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos eso? O sea, Eso se ve a nivel del data file. Es decir, para ver cuánto espacio realmente por ahí tenemos disponible, hay una vista que te dice el espacio disponible. Esta vista no te dice cuánto espacio tienes lleno, ¿ok? U ocupado. Esta vista lo único que te dice son las extensiones que se han generado y la cantidad de bytes disponibles, ¿ok? Entonces, eso ahorita todavía no lo vemos porque para eso necesitamos ver justamente la parte del tema 7, ¿ok? ok. Esa vista se llama DBA Free Space. Y ahí pudiéramos ver, si ustedes quisieran ver de estas extensiones cuántas, ahí podríamos checarlo. ¿Ok? Bueno, entonces en esa parte, si nos salen cuatro, bueno, es que a mí sí me salieron cuatro, Sí, ponemos así la captura con las cuatro. con las 4, sí, Ok. sí, sí, sí. Ok. Pero sí, aquí digamos el cálculo, de hecho,
más adelante en el F, más adelante en este mismo ejercicio lo estamos comprobando, ¿no? Si no, fíjense, ahorita lo comprobamos, ¿no? Aquí en el chat me dicen, para la primera extensión se reservaron 29K y quedaron 35K libres. Bueno, y más bien, ¿qué fue lo que hiciste, Andrés, para saber eso? Ya que para las siguientes quedaron 56K libres por extensión. Supongo que consultaste la vista que comentó o fue otra. Bueno, ahorita en lo que nos contesta vamos a ver la F. Ok, el E más bien, ¿no? Bueno, aquí en el D decía realizar la inserción de los registros calculados en el punto anterior y el tip que les decía era escribir un programa PLSQL. ¿Alguien tuvo problemas con ese programita o alguien quiere que expliquemos más o menos qué fue lo que hicieron en ese programa? Que también ya habíamos, creo que platicado, ¿no? Cómo podría haber sido. ¿Nadie? De problemas, creo que se lo compartimos por el chat o algo así. Ok, si quieren lo describo más o menos, ¿no? Ok. Una manera, bueno, aquí, una manera de hacerlo sería, declaramos una variable, ¿no? Que sea, curiosamente, que debe de tener la misma capacidad del registro, ¿no? De 1024 caracteres. Entonces, una cosa lo que podrían hacer es iterar para llenar toda esa cadena, ¿no? Con 1024 caracteres. Y eso les va a provocar o no una cadena de justamente de la capacidad máxima que acepta la tabla. Digo, la forma más seria es que se pusieran a poner una cadena con 124 letras, ¿no? Que también podrá funcionar, pero es más tardado, no estar ahí contando todas las letras. Eso, 1024. ajá, de 1 a 1024, ¿no? En un primer for. Y ya con esa cadena llena en otro for podrían estar iterando ahora sí desde 1 hasta el número de registros y van insertando, ¿no? Y ya con eso terminan el loop. Entonces es bastante sencillito, ¿no? Ok, aquí en el chat me dice, estuve consultando la vista de las extensiones, cada que agregaba registro para ver por qué las 168 se pasaban. Por tanto, entonces vi que la primera guarda mucho espacio, así de inicio, y ya las siguientes funcionan como calculamos. O sea, en realidad se fijan aquí las extensiones que genera son de la misma capacidad, ¿ok? Son de la misma capacidad, a menos que la configuremos con una capacidad distinta, ¿no? Entonces, fíjense, en el inciso F dice, bueno, en el E nada más, ¿no? Sería consultar nuevamente y ahí es donde ya se dan cuenta que tienen las 4 extensiones, ¿no? Ahora en el F dice, generar una sentencia que muestre el número de registros que se han guardado en cada bloque de datos, ¿ok? Esta pregunta nos va a ayudar para entender lo que está pasando con las extensiones, ¿no? Fíjense. ¿Cómo le hicieron para saber qué registros están en cada bloque empleando el row ID? De lo que habíamos comentado en clases anteriores, recuerdan que comentamos que el row ID está formado por 18 caracteres, ¿no? De los cuales, ¿no? Los últimos, ¿no? ¿Cuáles los últimos nos pudieran ayudar? O más bien los últimos 3 caracteres justamente me indican el número de registros, ¿no? Es decir, los últimos 3 me dicen el número de registros dentro del mismo bloque. Pues con ese tip nosotros podríamos saber, por ejemplo, si quitamos esos últimos 3 caracteres del row ID, ¿qué me dirían los primeros 15 caracteres? Que estamos usando justamente el mismo bloque, ¿no? ¿Sí les hace sentido eso? Fíjense, les voy a poner aquí
un ejemplo de esta consulta. ¿Sí ven la lista de registros? Sí, sí. Entonces lo que aquí hice fue, si fijan aquí aparecen los primeros 15 caracteres del robo ID. Y entonces lo que hice fue contarlos, ¿ok? Entonces, si yo hago un conteo considerando nada más los primeros 15 caracteres, aquí me diría que todos estos registros están en el mismo bloque, porque acuérdense que los, 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 los caracteres que llegan hasta antes de los últimos 3 me dicen el bloque de datos, ¿no? Que son los últimos 6, digamos, ¿no? De estos 15. Entonces, si hago un conteo, cuántos registros están entrando en todos esos bloques, ¿ok? Y justamente vean cuántos bloques de datos me está dibujando esta consulta. Justamente me dice cuántos, 24. ¿Y por qué creen que nada más me dio 24? Este 24, ¿de dónde creen o por qué creen que nada más me dio 24 registros? ¿Cuántos se acuerdan que dijimos que este 24 de dónde salía? 3 por 8, ¿no? Que eran tres bloques. Exactamente. Tres Ok, extensiones por los 8 bloques. por los 8 bloques. Ok. Entonces, de aquí pueden estar viendo, ¿no? Que son los 24, en realidad aquí son 24, ¿qué? 24 bloques, ¿no? Los 24 bloques y en cada bloque está justamente guardando 7 registros. Entonces, realmente tenemos aquí que ¿cuántos bloques se ocuparon para guardar los 168 registros? Pues fueron 24. Ok, pero obviamente si ustedes hacen la consulta aquí de la tabla que tiene más bloques, ¿no? Que tiene más, aquí tenemos 32, pero en realidad, ¿cuántas extensiones se ocuparon entonces? Se ocuparon solamente 3, ¿están de acuerdo? Ya hay una nueva creada, sí, pero esta última extensión seguramente más bien está vacía, ¿ok? Entonces, de esta manera es una forma de comprobar exactamente qué es lo que hay en los bloques, ¿no? Con los row IDs, ¿vale? Entonces, la idea del inciso F era justamente manipular ahí un poquito, ¿no? El row ID y con eso ya obteníamos el resultado, ¿no? ¿Sale? ¿De esto hay alguna duda? Ok, entonces, bueno, ese fue el inciso G. Ok, en el chat dice, yo encontré que con esta consulta también podría obtener select dbms row.id block number. Ok, esa es otra, ¿no? Hay un paquete, como pueden ver, este es un paquete que se llama dbms row.id y hay una función que se llama row.id block number que diría nos llegamos a lo mismo, ¿no? Y luego lo haces con un count y con un group by, muy bien. Y llegaste, me imagino, a lo mismo, ¿no? Esa es otra manera. DBMS Row ID es un paquete que ya te extrae los componentes del Row ID. Muy bien, esa es otra forma de haberlo resuelto, que es equivalente. Ok. Entonces con eso ya les da, pues llegan a lo mismo que les pide aquí, ¿no? Ok. Luego viene el otro inciso, que es el inciso G. Dice, existe otra forma más precisa y detallada para determinar el espacio que está siendo ocupado por cada uno de los bloques de datos que integran a las extensiones de una tabla, ¿no? Esta alternativa se realiza a través de un procedimiento, ¿ok? Ahora, seguramente ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué no hay una forma más sencilla de verlo, ¿no?
en una vista o en algo. Lo que pasa es que acuérdense que la administración del espacio de las extensiones se hace empleando bitmaps, ¿no? De lo que habíamos comentado en temas anteriores. Por lo tanto, la información no está tan directa en el diccionario de datos. Entonces no hay como que una tabla del diccionario así directita que nos diga lo de la información, sino que estas cifras, estos números que estamos viendo, se tienen que consultar, ¿no? Se tienen que calcular con base a esos mapas de bits. Entonces, por eso es que no están tan directas. Entonces, lo que se hace es justamente crear procedimientos almacenados que se encarguen de hacer esos cálculos, ¿no? Haciendo uso de esos bitmaps. Uno de ellos es justamente el que dice aquí, que se llama DBMS Space, el Space Usage, que básicamente nos dice eh, justamente la cantidad de qué tanto espacio se está almacenando aquí, ¿no? Entonces, este procedimiento, si aquí se fijan en el PDF, dice más o menos lo que acepta y lo que obtiene, ¿no? Entonces, si se fijan, el procedimiento tiene, la mayoría son parámetros de salida, que se acordarán de PLSQL. Estos parámetros de salida son actualizados por el procedimiento y me dicen justamente qué contiene, ¿no? ¿Qué valor contiene? Entonces, por ejemplo, aquí algo de lo interesante, bueno, dice el ejercicio, generar un programa que invoque a este procedimiento y muestre los valores de todos los parámetros de salida, ¿no? Y dice explicar la salida. Entonces, dentro de estos valores de salida, por ejemplo, dice aquí el primero, ¿no? Número de bloques asignados y no formateados, número de bloques con espacio de 0 hasta el 25%. Fíjense aquí, estas columnas me dicen qué tan llenos han estado los bloques, ¿no? Y justamente tienen estos porcentajes porque es como se almacenan en el mapa de bits, ¿no? Por ejemplo, número de bloques con espacio de 0 hasta 25, con espacio eh, de 25 a 50, con espacio de 50 a 75, ¿no? O de 50, o de 75 hasta 100, ¿no? Y luego dice número número de bytes sin espacio, ¿no? Ese es otro. Por ejemplo, el full blocks, el full bytes, ¿no? Número de bytes, de bloques, perdón, ¿no? De bloques sin espacio y lo mismo, pero en términos de bytes, ¿ok? Entonces, y así sucesivamente, ¿ok? Que es les estoy compartiendo, ¿qué cosa les estoy compartiendo? ¿Qué ven ustedes? Están viendo dónde están ahí ajá, ese es el que estoy compartiendo, el PDF 6 de la parte 1, que es justamente lo que les estoy aquí mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvieron en ese programa? Pues una lista de FS1 bytes, FS2 blocks. Ajá, ¿y les llamó la atención alguno de esos valores? Pues el último, ¿no? El FS4 byte, que ese sí está lleno. Y Ajá, el FS4, ¿qué significaba el FS4? ¿Qué les dio en FS4? ¿Alguien me dice? Bloques con espacio entre 75 y 100. Ah, es correcto. Ese les dio la mayor cantidad, ¿no? ¿Qué valor les dio? Por ejemplo, el FS4 bytes que dice bloques en bytes con espacio de 75 hasta 100. ¿Ok?
Ok. 57.344. Ajá, eso es en bytes. Y en bloques por aquí en el chat pusieron que les dio 7. ¿Qué me estarían diciendo con ese 7? ¿Qué concluirían ahí? Esos 7 prácticamente están vacíos, ¿están de acuerdo? Porque dice, de acuerdo al programa, que FS4 blocks, por ejemplo, número de bloques con espacio entre 75 y 100. O sea, prácticamente están vacíos. Ahora, esos 7 bloques, ¿a quién creen que corresponde? Justamente a la cuarta extensión que se generó. Entonces, también de aquí pueden ver que la extensión, de las 4 extensiones que les reservó la base de datos, una de ellas prácticamente está sin uso. ¿Ok? Y entonces de ahí es donde vienen estos 7 bloques. ¿Ok? Ahora observen, por ejemplo, qué les dio en FS1 blocks. Ok, algunos les dio 0, ok, la mayoría les dio 0. ¿Qué me podrían decir entonces qué podríamos concluir de ese atributo? Número de bloques con espacio de 0 hasta 25. Ok, que de los bloques que tienen espacio, ¿no? Digamos, número de bloques con espacio de entre 0 y 25, o sea, prácticamente que no hay. Ok. Muy bien, entonces quiere decir que de los bloques que se usaron prácticamente están todos llenos, ¿no? Ya están hasta el tope. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay bloques que quedaron medio llenos, que prácticamente, ¿no? Todos los bloques quedaron, los que tienen datos quedaron llenos, ¿ok? O sea, no hay bloques que quedaron con algo de espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué les dio, por ejemplo, qué otra? Full blocks, ¿se acuerdan que hay una columna que se llama full blocks? ¿Qué significa full blocks? Ok, en full blocks, si dicen aquí el número de bloques, ¿no? Sin espacio. Entonces, ¿qué valor les dio a ustedes en su consulta? Full blocks. A mí me dio 13. 13. Sí. ¿Alguien más les dio otra cosa? En full blocks. Exacto. Debe ser muy cercano a 24. Por ejemplo, a mí me dio 23. Ahí 3 está raro. Habrá que checar qué pasó ahí. 27 aquí le dio a alguien más. Bueno, va a depender estos valores de cuántos registros hayan insertado. Yo aquí estoy asumiendo que insertamos los 168 registros. Con los 168 registros, fíjense que aquí también pueden comprobar que cuántos bloques en realidad se usaron, ¿no? Aquí les dio 27, a lo mejor no sé si fue porque insertaste más de los 140. Ajá, por eso, con 140 fueron 19. Pero si hacen con los 168, que fue el cálculo que hicimos, justamente se comprueba, ¿no? Lo que habíamos más o menos calculado, que fueron los 24 bloques. ¿Ok? A mí me dio aquí 23, pero bueno, anda en 23, 24. ¿Ok? Con 140 suena lógico porque no son los 168, ¿no? Si le subimos a 168, te, te llegarían, te llevaría más o menos a cercano de los 24. ¿Ok? Ok, muy bien. Y luego, ¿qué otra cosa sería interesante ver de aquí, de este programita? Pues básicamente, ¿qué pasa con los F2, F3 y F4? ¿Qué valor les dieron? 0, muy bien. ¿Qué significa con 0? Que no hay bloques que tengan espacio entre 25 y 50 y entre 50 y 75. ¿Eso por qué? Pues porque están llenos todos, ¿no? ¿Ok?
Entonces, ahora, si se fijan, si sumamos todos los bloques, por ejemplo, tenemos eh, todos los FS 1, 2, 3 y 4, ¿qué sumatoria les da de bloques? Echen ahí rápido la suma. Entre el FS1, FS2, FS3 y FS4, ¿qué sumatoria les da? O qué suma más bien, ¿no? Que si lo sumamos, ¿cuántos bloques en total les da esta consulta? ¿Nadie? 20. Ok, bueno, aquí fue, 20 porque fueron menos registros, pero por ejemplo, vean, ¿alguien tiene la suma alguien lo hizo con 168? Dice, con 168, bueno, en mi caso me dio, les voy a mostrar el resultado que yo obtuve. Miren, por ejemplo, vean, en mi caso, obtuve esto. FS me dio 1, ¿ok? Que decíamos hace rato que el FS era los que tienen espacio entre el 0 y el 25. FS2 me dio 0, que es este de aquí. FS3 es 0, ¿ok? Y FS4 tengo 4, ¿ok? Y ¿qué más era? El full blocks son 23, que era lo que decíamos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo entendemos esto? Lo que ocurre aquí es que tengo 23 bloques que ya están hasta el tope, que no tienen espacio libre. Un bloque dice aquí que tiene entre 0 y 25. O sea, significa que prácticamente está lleno, ¿no? Le sobró muy poquito. Está entre el 0 y el que decía el veintitantos, ¿no? El 25 me parece, ¿no? Entonces, si ustedes suman estos dos, aquí tendría 1 y 23, aquí ya tendría los 24 bloques que justamente habíamos calculado. ¿Ok? Entonces, con esto estamos comprobando que prácticamente la tabla ahorita tiene 24 bloques usados. ¿Ok? Que corresponden a esas 3 extensiones justamente. ¿Ok? Ahora, estas otras que me sobraron, estas 4, aquí, 4 que están aquí, ¿ok? Son justamente los otros 4 bloques que me faltan, ¿no? Que están prácticamente vacíos, por eso están en el FS4, que son los bloques que tienen espacio entre el 75 y el 100. O sea, estos prácticamente están al 100% de espacio, porque no se usaron, ¿ok? Entonces, de esta manera pueden darse cuenta, comprobamos de otra forma lo que ocurrió con esos 168 registros. Entonces, nuestros cálculos están correctos, ¿no? Ese 168 era el valor correcto, ¿ok? Nunca vamos a poder, digamos, impedir que el manejador me agregue otra extensión hasta que se llene el 100%, ¿no? Inclusive, bueno, la única forma que pudiéramos hacerlo es con que la administración de las extensiones fuera manual. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los table spaces? Que podemos decirle que las extensiones sean del mismo tamaño y aparte que ¿no? Que sean de tamaño uniforme para que las genere similares, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si nosotros seguimos insertando más y más datos a la tabla, va a llegar un punto en el que el manejador va a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a generar extensiones de 8, de 8K, ¿no? O que estén formadas por 8 bloques. Ahora te va a generar extensiones más grandes. Empieza a detectar cierto patrón de crecimiento y entonces para estar creando extensiones a cada rato, empieza a generar extensiones más grandes y más grandes. ¿Ok? De acuerdo a los algoritmos que tenga ahí el manejador. Entonces, bueno, básicamente con esto comprobamos ahí el ejercicio. No sé si tengan preguntas de esto. ¿Todo bien?
Ok, en chat me dice, yo fui restando 7 registros hasta que se crearon solo 3 extensiones y me salieron 19 llenos y uno con espacio entre 0 y 25. Ok, restando 7 registros y se crearon solo 3 extensiones y me salieron 19 llenos y uno. O sea, restando, no sé bien a qué te refieres con restar. Hasta que se crearon solo 3 extensiones y me salieron 19 llenos. Ok, lo que pasa es que ahí, con ese caso, el detalle es que tus 3 extensiones no están completamente llenas, ¿no? Tienes bloques con espacio todavía, porque te faltan, ¿no? Para llenar las 3. O sea, sí tienes nada más 3, pero todavía pueden encaber más, ¿no? Porque con esos 140 no sé qué te dio cuando ejecutaste el programa. Me imagino que no todos los bloques están ocupados, ¿no? No sé si pudiste comprobar eso. Sería cuestión de... Ahí te podrías dar cuenta que no estás usando tus 3 extensiones al 100, ¿no? Sería cuestión ahí de checar qué te dio el programa o inclusive con la consulta de los robo IDs y ahí te vas a dar cuenta que no estás usando todas, ¿no? Todas las 3 extensiones. Entonces, tienes chance de insertar más registros todavía para aprovechar esas 3 extensiones. ¿Ok? Muy bien. En el H, en el último, dice generar una sentencia SQL que provoque la liberación de las extensiones creadas cuando se eliminan todos los registros de la tabla y la tabla no debe eliminarse. Bueno, ahí ya hemos platicado, ¿no? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Con truncate. Ok, muy bien. ¿Alguien, ¿Alguien lo comprobó? O sea, si volvían a hacer la consulta en la vista, ¿no? Si volvían a hacer la consulta en la vista después del truncate, ¿qué observaron? Que ya no había todas las extensiones que se habían reservado ya desaparecen, ¿no? O sea, ya se liberan para que puedan ser reutilizadas por otras tablas. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay dudas podemos pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio de segmentos. ¿Ok? Bien, en el ejercicio de segmentos, si no hay más dudas, es el que le estoy mostrando aquí, que es el ejercicio 2. Y nuevamente, en el inciso A nos dice, crear una tabla con la siguiente configuración. Entonces ahora tenemos un ID, un nombre completo y un número de cuenta y un expediente, ¿no? Aquí el tipo de datos de la columna expediente es de tipo CLOF. Los segmentos de la tabla deberán ser creados hasta que se inserte el primer registro. Realizar esta configuración desde que se crea la tabla. Emplear al usuario creado anteriormente. Entonces, ¿cuál era el chiste de este ejercicio? ¿Cómo le digo a una tabla que no me genere que no me genere su segmento hasta que se inserten datos? Con el segment creation defer, muy bien. Y con eso ya, no sé si lo pudieron comprobar. Después de crear la tabla, si consultan justamente a la vista de VA Segments, ahí les mostraría 0 registros, ¿no? Ok, entonces, y en el inciso B justamente dice, empleando la vista User Segments, obtener los siguientes datos, ¿no? Nombre del segmento, básicamente es hacer ahí la consulta, ¿no? De todos los registros, todas las columnas. Efectivamente, ¿no? El segment name, el segment type, el table space name, bytes, blocks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí les muestra todos los segmentos. Aquí la pregunta interesante sería, ¿cuántos segmentos les generó para esta tabla? ¿Cuántos registros más bien, perdón? Sí, bueno, sí, cada registro es un segmento.
¿Cuántos segmentos se generaron para esta tabla? 3, ¿no? Genera 5, pero se muestran 3. Ujú. ¿Y eso por qué razón? Pues porque es el filtrado de empleado, ¿no? O sea, todo el segment name o habla de, Exacto. por ejemplo, O sea, son 5 porque son 5 de todo el usuario, ¿no? pero pues los que coinciden con la palabra empleado son 3. Ahora, ajá, y no está como que raro eso. Sí, De acuerdo a lo que vimos en teoría, ¿cuántos deberían de ser? ¿5 o 3? 5. 5, ¿no? Porque si hacemos el conteo, sería uno de la llave primaria del índice, ¿se acuerdan? Otro más El tipo club, ¿no? del tipo clove, ajá. Ese sería un segundo, un tercero. ¿Quién sería un tercero? Fíjense que el número de cuenta tiene un constraint de tipo unique. Unique. Ahí sería un tercero, ¿no? Un cuarto sería, ¿quién? El ID. Ese ya lo habíamos contado, ¿no? El de la APK. O sea, voy a empezar otra vez en orden para que no se me confundan. Si empiezo por el ID, ese sería uno, ¿no? El unique del número de cuenta sería un segundo. El campo clove es un tercero. ¿Y quién serían los otros dos? El tercero sería el índice del campo clove. Ese sería el cuarto. Ok, ya con ese que habíamos comentado en teoría, todos los tipos de datos club y blob tienen también un índice implícito. Ok, entonces ese índice también se asocia a su segmento. Ok, y el quinto, justamente como lo indican aquí en el chat, es en sí el segmento que me representa la tabla. Ok, ahora mi pregunta, en ese segmento básicamente se estarían guardando, ¿no? Pues los valores del nombre completo, el ID y el número de cuenta. Ok, en el segmento de la tabla. Entonces ahora viene en el inciso B, dice aquí, en el inciso B no solamente nos muestra 3 registros, y en el inciso C justamente dice, la consulta anterior tiene un problema, no muestra el total de los segmentos creados para la tabla empleado, ¿no? Nos están faltando 2 segmentos. ¿Cuáles son esos 2 segmentos? El segmento que se asocia a la columna expediente tipo clove y el segmento asociado a su índice. ¿Ok? Y bueno, aquí viene en la tabla, ¿no? Para estos casos la base de datos emplea un nombre diferente. Esa es la razón, porque nosotros lo filtramos por empleado, ¿no? El problema es que como son índices implícitos, ¿ok? Y un segmento implícito, el manejador pues no usa el nombre de la tabla. De hecho, también aquí hay que tener cuidado. Si nosotros al constraint de llave primaria no le ponemos empleado-pk, ¿qué va a pasar? No aparecería si lo filtramos por empleado, porque el nombre del segmento no necesariamente se relaciona con el nombre de la tabla. Si le ponemos otro nombre, entonces ya no podríamos hacer este filtro. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, obviamente hay otra manera de sacarlo sin importar que el segmento se llame distinto. Ok. Entonces, esto era lo que nos dice el inciso C. En la consulta anterior se muestra todo el contenido de user segments, pero por ejemplo, vean, en el registro número 1 se está incorporando otra tabla que se llama ejemplo extensiones, que está ahorita, pues no me interesa, ¿no? Me interesa del registro 2 al 6. ¿Ok? Entonces, para cómo resolveríamos ese problema, dice aquí en su ejercicio, nos auxiliamos de otra vista, que aquí sí ya me dice, ¿sabes qué? Me dice, si se fijan, segment name y el table space name y el index name. Estas dos columnas que ven, segment name e index name, justamente son las que nos pueden ayudar para saber los nombres justamente de los segmentos que se están usando. ¿Ok?
Y dice aquí, notar que las columnas segment name e index name contienen justamente los valores de los nombres de los segmentos. O sea, aquí el manejador está usando estas dos columnas para nombrar a los segmentos. Entonces, con esto tendrían, ¿qué tuvieron que hacer para que ahora sí nos mostrara los 5 registros? Tendrían que haber ahí jugado un poquito, ¿no? Hacer un poquito ahí de joins, ¿no? Para poder, o un poquito de subconsultas como hizo aquí, ¿no? O hacer joins tal vez, ¿no? Sería un poquito más adecuado en lugar de haber hecho esas subconsultas, ¿no? Ahora está bien. Entonces ya con eso los mostraba los 5 registros, ¿ok? Y bueno, ese era el chiste de este ejercicio. Pues algo parecido pudieran haber hecho con los otros índices si no les ponen el nombre de la tabla, ¿no? O sea, hay que tener aquí cuidado. El nombre del segmento no necesariamente tiene que coincidir con el nombre de la tabla, ¿no? Y aquí el problema que tiene esta vista de VA Segments es que no hay manera de filtrarlo por el nombre de la tabla. Si se fijan aquí, el nombre del segmento, nunca, no hay otra columna que me diga que me lo asocie con el nombre de la tabla. ¿Ok? Si no tengo que tener cuidado aquí con los nombres, ¿vale? Bueno, Profe, y ese fue el me quedó una duda. ejercicio 2. Ajá. Bueno, no sé si lo vimos bueno, ¿cuál es la diferencia entre un tipo de dato club y un blob? Ok, ese no lo vimos, ese más bien es una cuestión de bases 1. El tipo de dato club, la C significa character y en blob la B significa binary. O sea, uno sería character large object y el otro es binary large object. La diferencia es que club se utiliza para guardar cadenas. Ok, por ejemplo, puedes guardar texto. Texto que está asociado a un juego de caracteres, ¿no? Y en un blob puedes guardar básicamente cadenas binarias, o sea, simplemente flujo de bytes. O sea, ¿qué me refiero con esto? Un club se utiliza para guardar texto, mucho texto. Cuando tienes una columna que un varchar no te es suficiente, puedes utilizar un club. Y con un blob puedes guardar, por ejemplo, archivos binarios, imágenes, audio, video, etcétera, ¿no? Ok. PDFs, etcétera. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Pero a nivel de segmentos ocurre lo mismo, ¿no? Se crean segmentos, uno para los propios datos binarios y otro para el índice. ¿Ok? Sí, porque yo me confundí y le hice blob, pero pues me Blob. salió igualito. Es Ajá. lo mismo, ajá. Sí, a nivel para efectos de este ejercicio, si usas club o blob, se manejan de forma similar. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda que tengan de este ejercicio? ¿No? Bueno, eso fue el ejercicio 2. Y me parece que había otro. Sí, el 3 creo que era El el último, final. que es ¿no? El último. Ok. Bueno, en este último ejercicio dice modificar el programa anterior. Bueno, ¿a qué programa anterior se refiere El de ¿no? El de este programa que básicamente hace uso de otro procedimiento, ¿no? Vamos a recordarlo un poquito. Lo que les comentaba, ¿no? Que el uso del espacio podemos auxiliarnos de procedimientos almacenados, ¿no? En este caso, los 3 procedimientos que habíamos comentado en su momento. Y entonces aquí en el PDF trae un ejemplo de cómo se utilizan estos procedimientos, ¿no? Entonces, para ilustrarlo, se había creado una tabla, ¿no? Que se llama números y contiene 10,000 registros, ¿no? Solamente que aquí ahora la tabla solamente tiene un atributo, ¿no? Que es un ID. De hecho, tiene 2, ¿no? Un ID y un número aleatorio. ¿Ok? Y entonces con este ejemplo, pues está ahí llenando la tabla. No sé si tuvieron oportunidad de ver un poquito, analizar el código.
hace uso un poquito aquí de manejo de un poquito más dinámico, ¿no? Elimina la tabla en caso de que exista, etcétera, etcétera. Entonces, en el ejercicio que les pide, modificar el programa anterior para que la creación de la tabla de números se permita la creación del segmento de forma diferida. ¿Qué tendrían que haberle modificado a este programa? Si se fijan aquí, cuando se crea la tabla, Create Table, así como está, no nos dice, ¿no?, en qué momento se va a crear el segmento. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál hubiera sido su respuesta aquí? Que justamente, exacto, aquí después del number, agregarle la instrucción segment creation defer, ¿no? Nada más modificar esta línea. Y esa era, digamos, la respuesta, justamente como aquí lo están poniendo en el chat. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Luego, en el inciso B dice, nuevamente modificar el programa anterior para que no se realice inserción de registros. Posteriormente, agregar una nueva instrucción, execute immediate, que permite la creación de nuevas extensiones de forma manual. ¿Ok? O sea, se alter table números allocate extend. ¿Qué efectos tendría este cambio? O sea, si no quiero que se realice la inserción de registros, pues tendría nada más que haber comentado estas líneas, ¿no? Este for y el commit también inclusive comentarlo, ¿no? Y en lugar de ello, agregar un execute immediate con esta instrucción, ¿no? ¿Qué efecto tendría hacer eso? Dice en el inciso C, ejecutar nuevamente el ejercicio y comparar los resultados obtenidos con respecto al ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, en realidad más bien no tenían que haber comentado todo el ciclo for, no, más bien nada más esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería, qué observaron alguien o alguien quiere comentar algo de qué observó con este cambio? Bueno, ya cambiaron los unused blocks, ¿no? Bueno, yo a la primera Ajá, consulta los tenía en cero, el unused blocks y el unused block bytes también lo tenía en cero, y así ahora es. con esto ya cambió a 13 y a 106.496. Ajá. O sea, aquí lo que se puede ver es que al haber hecho ese cambio, ¿qué es lo que ocurre con las extensiones? Las extensiones se crean, se reservan, pero ¿cómo van a estar? Sin datos. ¿Ok? O sea, ustedes pueden reservar espacio para una tabla y puede ser que ese espacio esté sin uso con esa instrucción. Entonces, efectivamente, el número de total de bloques, ¿cuánto les dio? Bueno, ahí va a depender, un poquito, puede ser que sea distinto entre cada ambiente. ¿Cuánto les dio el número, el total de bloques? 16. 16, ok. ¿Cuánto les dio el número total de bloques que no se usaron? 13 13, ok, también. más o menos. Y luego, por ejemplo, y bueno, los demás son en bytes, ¿no? ¿Cuál fue el último bloque usado? El last use block, el 3, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Entonces, otra manera de entender cómo funciona esta cuestión de extensiones y de segmentos. Y básicamente ese era todo de este PDF, ¿ok? Abusados porque en los siguientes exámenes ya puede que vengan ejercicios, no nada más preguntas como el anterior que fue muy teórico, ¿no? Ya a partir del siguiente examen ya puede venir preguntas como las que están aquí en sus ejercicios. Entonces, pues sí, la importancia que lo resuelvan, ¿no? Porque de aquí puedo sacar preguntas para el siguiente examen, ¿ok?
Bueno, ¿no dudas con este ejercicio? Entonces, el miércoles, si les parece, revisamos el del siguiente, la parte 2, ¿no? Bueno, Sí. muy bien. Vamos a pasar entonces al tema 7. Voy a compartirles ya el escritorio. Ok, el tema 7, seguimos todavía con el tema de las estructuras, no, más bien, miento, todavía son las estructuras de almacenamiento, pero ahora ya son las físicas. En el tema 6 vimos las lógicas, que fueron bloques de datos, extensiones, segmentos, ¿no? Llegamos hasta segmentos. Y después en la parte 2 vimos todo lo que tiene que ver con table spaces, ¿no? Ahora vamos con la parte, el tema 7, seguimos con estructuras de almacenamiento, pero ahora desde el punto de vista físico, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Habíamos comentado en clases anteriores entre lo lógico y lo físico. Lo físico es lo tangible, ¿no? Lo que ya el sistema operativo visualiza, ¿ok? Por ejemplo, el sistema operativo no sabe que es una extensión, no sabe que es un bloque de datos, ¿no? Pero sí conoce, por ejemplo, lo que son las estructuras físicas. ¿Cuáles son esas estructuras físicas? Bueno, son las que ustedes ven aquí en esta parte inferior del diagrama. Es decir, data files o data files, control files y los online read logs son las estructuras físicas, ¿no? Y estructuras físicas adicionales que son los archive read logs y los logs de los flashback logs. ¿Okay? Que básicamente estas son las básicas, estas son, también se usan mucho, pero no son vitales, ¿no? Es decir, la base puede operar sin ellas, aunque son muy convenientes en una base productiva. Y bueno, las tres que ven acá, estas sí son vitales, ¿no? Para el funcionamiento de la base de datos. Entonces vamos a estar revisando cada una de ellas, ¿no? Algunos aspectos importantes. Entonces, la primera que vamos a revisar son las estructuras de los data files, ¿ok? Entonces, como les comentaba, estas son las tres principales, ¿no? Data files, control files y online read logs, ¿ok? Ahora, antes de empezar con ello, un poquito de conceptos de los mecanismos que existen o los que ofrece esta base de datos para poder almacenar estas estructuras. Es decir, hay tres estrategias que pudiéramos estar utilizando aquí. Una de estas tres es la que nosotros estamos usando ahorita y es la segunda. ¿Ok? Su ambiente su ambiente que tienen instalado utiliza esta técnica, es decir, hace uso del sistema de archivos del sistema operativo para almacenar un data file, un control file y un online read log. ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema operativo es el que se encarga de almacenar estos archivos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando crearon su base? Ustedes perfectamente pueden encontrar estas estructuras de almacenamiento físicamente, ¿no? Se cambian a la ruta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde están los control files, los data files que están en la carpeta DBs, ¿no? Y se acuerdan que crearon estructuras como U01, U02, ¿no? Todas esos directorios están bajo el formato, bajo el sistema de archivos del sistema operativo, ¿no? Que es X4. Entonces, esa es, digamos, la forma más sencilla. Que el sistema operativo nos ayude con la administración de esos archivos. ¿A qué me refiero con administración? Bueno, a guardarlos, a modificarlos, ¿no? A que el sistema operativo los tenga como parte de su sistema justamente de archivos. ¿Ok? Pero hay otra técnica que se llama Automatic Storage Management, que es, o ASM, ¿no? Que en esta técnica básicamente, no recuerdo si alguna vez en las primeras clases llegué a comentarla, es otra técnica en la que ya el sistema operativo no se hace cargo de los archivos, sino ahora quien se va a hacer cargo es esta estrategia, ¿no? En esta estrategia se incluye su propio sistema de archivos, ¿ok? Es un sistema de archivos que fue diseñado exclusivamente para la base de datos.
Entonces aquí ya no, ya le decimos al sistema operativo, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu ayuda, pero ya no te necesito. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema de archivos ahora, del sistema operativo, ya no va a visualizar a los data files, ni a los control files, ni a los online read logs, ya no los va a visualizar como archivos. Lo que ocurre en esta técnica es que lo único que conoce el sistema operativo con esta técnica, con ASM, es solamente el sistema operativo sabe que existe un dispositivo, que existe un disco duro, ¿no? Por ejemplo, le voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Supongamos que estos óvalos que les estoy dibujando aquí, si los visualizan, hagan de cuenta que estas son discos, ¿no? A suponer que este es un disco 1, ¿ok? Y vamos a suponer que estos de acá también son discos, ¿no? Este es aquí un disco 2, disco 2. Ya lo pude mover, pero bueno, aquí, ahí está, disco 2 y así con el otro. ¿Ok? Si nosotros usáramos el sistema de archivos del sistema operativo, lo que hacemos es darle formato a cada uno de estos discos, ¿no? Por ejemplo, un Next4, que es el sistema de archivos que estamos usando, el formato, ¿no? Si utilizáramos ASM, entonces lo que hacemos es que esta herramienta se encarga de darle el formato a cada disco y utiliza un formato que ya es particular a la base de datos. Entonces, si yo utilizo ASM aquí, entonces el formato ya va a ser completamente diferente a los que conoce el sistema de archivos, el sistema operativo, perdón. Entonces, si usamos ASM, estos discos se formatean y el sistema operativo ya no va a saber qué hacer con ellos. Lo único que va a saber el sistema operativo es que sabe que son discos, pero no puede acceder al contenido de ellos, ¿ok? Porque es un formato desconocido. ¿Quién se encarga de darle formato? Entonces ASM. Y ASM es parte de la base de datos, ¿ok? Entonces, una manera fácil de entenderlo es, ¿sabes qué, sistema operativo? Pues muchas gracias por tu ayuda. Ya no quiero que me formatees estos archivos, estos discos. Ahora yo me encargo de ellos. O sea, la propia base de datos se encarga de administrar a nivel de ya de hardware los dispositivos. ¿Ok? Esto no creo que nos dé tiempo de verlo en el semestre. ¿Ok? Vamos a ver, depende cómo avancemos, ¿no? Depende qué tanto. Acuérdense que yo me voy moviendo conforme ustedes me dejen avanzar. Si no responden, yo no avanzo mucho, ¿no? En los ejercicios, si se fijan, entre más rápido ustedes respondan y, se ve y se note que están entendiendo los ejercicios, me permiten a mí avanzar más rápido. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, que vemos más temas. Si ustedes no hacen los ejercicios o si no responden tanto, eso implica que yo tengo que estar explicando más, ¿no? Por lo tanto, avanzamos menos y vemos menos temas. Entonces, pues esa es, digamos, la desventaja. Entonces, dependiendo qué tanto avancemos, es si podríamos echarle un ojo a esto. ¿Ok? Esto es más como para diplomado, ¿no? Entonces, la manera en cómo la base de datos maneja esta tecnología es a través de una instancia SM. ¿Qué es eso de una instancia SM? Ustedes ahorita conocen y ubican el concepto de instancia, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando, ¿no? Que justamente está aquí arriba, ¿no? La instancia. Bueno, si nosotros nos cambiáramos a esta tecnología de ASM, vamos a ver que la manera en cómo se implementa en Oracle es que se genera una especie de una segunda instancia. Entonces, cuando ustedes levantan la base de datos en esta tecnología, se levanta una instancia que es la que ya conocen y adicionalmente se levanta algo que se le conoce como la instancia SM. Entonces, ahora la base de datos va a tener dos instancias, por así decirlo, para administrar, por un lado, lo que ya conocemos y por el otro lado, para administrar los discos, ¿no? O los dispositivos que contienen a las estructuras físicas. ¿Okay? Entonces, es también bastante interesante esta técnica,
¿no? Y la otra es, bueno, aquí está mal, debe ser con I latina, sistema de archivos clusterizado, que sería la otra técnica. En este caso, la idea de esta tercera técnica es cuando tenemos un sistema de archivos distribuido. Es decir, tenemos varios servidores de bases de datos y en cada uno de esos servidores tenemos discos. Entonces es posible, ¿no?, que nosotros tomamos a esos discos que están en diferentes servidores y formemos un solo sistema de archivos distribuido, ¿no? Y se considera como compartido. ¿Ok? Entonces las estructuras físicas se pueden almacenar en diferentes nodos, en diferentes discos, y esos están ubicados en distintos servidores, pero para la base de datos se ve como si fuera uno solo. ¿Ok? Entonces, ventajas de ello, bueno, que tenemos tolerancia a fallas, y si falla un disco en un nodo, si falla un server, los otros no se afectan, etcétera, ¿no? Entonces, algo de lo más interesante es que una misma base de datos puede ser la combinación de estas tres técnicas, no son excluyentes. O sea, podemos usar al que algunas estructuras estén en el sistema operativo, administradas con sistema operativo, otras con ASM y otras de manera distribuida. Esto se ve un poquito más en bases de datos distribuidas, en el sistema clusterizado. ¿Ok? Y bueno, aquí para efectos del curso seguiremos usando esta, y pues si nos da tiempo podemos tratar de revisar algo de ASM. ¿Ok? Ahora, un concepto más, tiene que ver un poquito con simplificar un poquito el uso de rutas y de nombres de archivos, etcétera, ¿no? Ok, me preguntan aquí en el chat, ¿qué ventajas tendría tener las tres formas? O sea, tenerlas al mismo tiempo. Pues que pudieras aprovechar las características particulares de cada una de ellas, ¿no? Una de las ventajas, por ejemplo, que te da SM es que el acceso a los archivos se vuelve más eficiente, porque el formato que le da ASM a los archivos está completamente orientada a la base de datos. Es un formato de archivos exclusivo para el manejo de la base de datos. Un uso, por ejemplo, muy, muy común que tiene el uso de ASM es que te permite, por ejemplo, hacer multiplexado de data files. Ese es un uso muy interesante que tiene ASM. No sé si recuerdan que en algún momento comentamos que sí tenemos protección, ¿no? Que los online read logs para proteger la instancia en caso de que haya fallas, ¿no? Se hace una recuperación y ya. Pero ¿qué pasa si se nos pierde un data file, que al final es a donde llegan los datos como su origen final? Si se llega a perder ese data file, si no tienes un respaldo, entonces ahí estás en graves problemas, o estamos en graves problemas porque perdemos datos. ASM lo que me ofrece es, ¿se acuerdan que en su instancia, en algún punto hicimos la configuración de grupos de read logs? Y una de las ventajas de tener esos grupos fue tener redundancia, ¿no? Y cada grupo tenía varios archivos y esos archivos tenían exactamente el mismo contenido. Y el tener copias idénticas nos permite asegurar que si una de esas copias falla, la base va a poder seguir operando y no perdemos datos, no perdemos datos redo, porque tenemos redundancia de archivos. ¿Se acuerdan de eso? Eso mismo podemos hacer, pero ya no a nivel de read log, sino a nivel de data files. Solamente que a nivel de los archivos de datos se complica el asunto, porque normalmente pues son archivos pesados, son archivos más grandes, y aquí es donde ASM nos ayuda. ASM se encarga de estarlos sincronizando y de estarlos administrando de una forma muy sencilla, que nosotros no nos preocupamos por nada prácticamente. Entonces, ASM me permite tener espejos, grupos de data files, ¿no? Imagínense que tener, no sé, ¿se acuerdan
que creamos un table space users y a ese table space user le asignamos un solo data file, ¿no? Entonces, ese data file podríamos multiplexarlo, ¿ok? Y entonces, inclusive varias veces podríamos tener no nada más una copia, sino varias copias. A eso se le llaman espejos de discos o grupo de discos, ¿ok? Entonces, llevamos todavía a la base de datos a un nivel más de seguridad. La administración con ASM para ese tipo de grupo de discos y de data file se vuelve muy sencilla. Ahí sí es muy conveniente. Entonces, en una situación pudieras tener ASM para que te administres tus data files y a lo mejor tus read log files para no meter tanta complejidad los puedes configurar a nivel de sistema operativo para que sea más fácil. ¿Ok? Entonces ahí es donde puedes combinar. Otras situaciones porque puede haber bases de datos que originalmente se configuran como su ambiente, empleando puro sistema operativo, y puede ser que empieces a migrarla poco a poco a la parte de ASM. Entonces ahí es donde puedes tener combinaciones, ¿no? Entonces mientras puedes seguir trabajando con sistema operativo y una parte con ASM. Entonces ahí te da la ventaja, ¿no? De que puedas combinar. Ok, ¿alguna otra pregunta de esto? Ok, bien. Ahora, la otra que se llama, hay una estrategia que es complemento de esto que estamos viendo, que se llama DB Manage Files y contra User Manage Files. O sea, que significa archivos administrados por la base de datos y archivos administrados por el usuario. Es una técnica que tiene Oracle en la que nosotros podemos estar manipulando archivos, estos archivos físicos, pero sin tener que preocuparnos por las rutas, ¿no? ¿Se acuerdan en el tema anterior cuando vimos todos los conceptos de table spaces? Todos esos conceptos que vimos, en la gran mayoría de las sentencias SQL se acuerdan que tuvimos que escribir las rutas absolutas de donde se encontraban los data files, ¿no? Y aquí en este tema lo vamos a seguir viendo. Entonces, de repente es un poco latoso estar escribiendo rutas como la que pueden ver aquí, ¿no? Oracle Home, diagonal, DBMS, bla, bla, bla. Entonces, esta técnica lo que hace es, en lugar de utilizar rutas, simplemente se utilizan etiquetas. ¿Ok? Se utilizan etiquetas y permite evitarnos el uso de rutas. ¿Ok? Entonces, en su lugar, el nombrado se realiza en términos de objetos de la base de datos. Es decir, en lugar de rutas, usamos nombres de objetos. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner aquí, fíjense aquí en este ejemplo, lo único que tenemos que definir es un atributo, un parámetro, que se llama dbCreateFileDest, que sería, por así decirlo, una ruta base donde van a estar todos los archivos. Y ya de ahí podemos crear table spaces empleando nombres, ¿no? Por ejemplo, estas cadenas podemos usar una cadena nada más para definir archivos, los nombres de los archivos, y ya nos olvidamos de las rutas, ¿no? Con estos nombres, ¿no? Con estos nombres únicamente ponemos una etiqueta, un objeto, y ya el manejador se encarga de crear las rutas de manera interna y nos olvidamos de ello, ¿no? No estamos usando nosotros esta técnica, estamos usando la técnica tradicional de utilizar rutas, ¿no? Que se recomienda más cuando estamos aprendiendo, ¿no? Ya con un poquito más de experiencia ya podríamos cambiarnos a esta técnica. Entonces aquí la comento nada más para que sepan que exista, ¿no? Que podemos manejar rutas de archivos empleando nombres de objetos, ¿no? Bueno, entonces ese es un punto nada más ahí para mostrarles. Vamos a empezar ahora sí entonces con lo que sería la parte de los data files. Ok, si no hay alguna otra duda. Bueno, ¿qué tenemos que saber de ellos? Ya los conocen ustedes, nada más aquí es como terminar de refinar su concepto, ¿no?
Acuérdense que, bueno, hemos platicado que son archivos con extensión DBF, existen físicamente, que son los que contienen los datos los datos de las tablas, ¿no? De todos los segmentos, de todos los objetos de una base de datos. ¿Ok? Considerando, por ejemplo, aquí dice, bueno, cada base de datos debe contar al menos como un data file. Digo, eso sería muy ineficiente, pero se puede dar el caso de que tengamos uno solo, ¿no? Los datos de cada objeto, de todos los segmentos que hemos visto, ¿no? Decíamos, se guardan en su segmento. Cada segmento pertenece a un table space y cada table space tiene o puede estar asociado a varios data files. ¿Ok? Se vale, ¿no? Se puede decir, se puede afirmar que un table space y un data file pueden ser conceptos similares, pero tienen sus diferencias, ¿no? Nosotros vimos el concepto de table space como un concepto que agrupa a un conjunto de data files, pero al final de cuentas, pues el table space lo podemos ver como el lugar donde se almacenan los segmentos, ¿no? Los datos de los segmentos. Otra manera de verlo, un segmento puede expandirse en varios data files. Fíjense, este es un concepto interesante. ¿Cómo es eso de que un segmento puede expandirse en varios data files? Vean, por ejemplo, aquí este dibujo. Todo esto que ven aquí punteado sería un table space. ¿Ok? Este table space está formado por dos data files, Data01 y Data02. ¿Ok? Que serían estos cilindros que ven aquí. Y estos dos archivos se encuentran en este punto de montaje, ¿no? En U01, Data01. Y tiene una capacidad de 50 GB. ¿Por qué? Porque su capacidad sería la suma de las capacidades de estos archivos. ¿Ok? Y sin embargo, vean que a nivel lógico, una tabla, parte de sus datos pueden estar en un data file y parte de sus datos pueden estar en otro. Este segmento que ven aquí, más bien este rectángulo que ven en azul, corresponde al segmento de una tabla. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué se imaginan aquí para que esta tabla esté organizada de esta manera? ¿Por qué se dice que un segmento puede expandirse en varios data files? Es decir, un cacho del segmento de los datos del segmento está en este data file y un pedazo en el otro. ¿A qué se debe eso? Es un concepto que ahorita ya deberíamos conocerlo, ¿no? Sobre todo del tema anterior, ¿no? Tiene que ver con las extensiones. Ok, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que comentamos que cuando necesitamos, o lo acabamos de ver con los ejercicios, cuando empezamos a insertar registros a una tabla, el manejador empieza a reservar extensiones? ¿Ok? Y como vimos también, la extensión no es otra cosa más que un conjunto de bloques de datos contiguos. ¿Ok? No tiene que ver realmente con migración. Me dicen aquí en el chat que sí tiene que ver con migración. Puede darse el caso de que al hacer una migración sí se utilice otro data file, pero no es requisito que siempre haya migración para que tengamos esta situación, ¿no? Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Supongan que tienen una tabla grande y empiezan a insertar datos. Entonces el manejador va a empezar a reservar extensiones. Cuando el manejador intenta reservar una nueva extensión, lo que hace es hace el siguiente procedimiento. A ver, ¿sabes qué? Necesito una nueva extensión para esta tabla. Ok, entonces lo primero que checa es ¿a qué table space está asignado esta tabla? Ah, mira, esta tabla pertenece al table space TS01. Ok, yo ya sé entonces que esta tabla está asignado a este table space. Ok, muy bien. Siguiente paso. Ya que sé quién es el table space, ahora dime qué data files tiene este table space. Ah, mira, este table space tiene asignado estos dos data files. Entonces el manejador lo que va a hacer es va a seleccionar uno de ellos. Ok,
tengo 2 posibles, selecciono a uno de ellos. Ok. Y entonces va a consultar el header de este data file para saber si hay espacio. Oye, data file, ¿tienes espacio para crear una nueva extensión? Sí, sí tengo. Ok. Acuérdense que el espacio tiene que ser contiguo, ¿no? Para generar una sola extensión. ¿Tienes espacio? Está bien. Ok. En ese momento esta extensión se pudo reservar en ese data file y entonces se le asigna al segmento, en este caso a la tabla. Ok. Y así, digamos, más datos, más extensiones, entonces el manejador empieza a reservar extensiones de este data file, más extensiones, y así se la lleva. Pero puede llegar un punto en el que a lo mejor este data file ya se llenó o está muy lleno. Ah, pero ¿sabes qué? Bueno, imagínense que ya no hay tanto espacio para generar extensiones que tenga bloques contiguos, ¿no? Intenta crear otra y dice, ¿sabes qué? Ya no tengo o ya estoy muy lleno. Ah, pero ¿sabes qué? Tienes otro data file, entonces pues puedo reservarla de este lado, ¿ok? Y esta misma extensión se la va a asignar ¿a quién? A la misma tabla, ¿sí se dan cuenta? Entonces, al tener que todas estas extensiones del lado izquierdo están en un data file y esta otra está del lado derecho, entonces, ¿qué significa? Que una tabla tiene extensiones que pueden estar asignadas en distintos data files. Y ahí es donde se dice que un segmento puede expandirse en varios data files. No es otra cosa más que se refiere a que sus extensiones pueden estar en distintos data files. ¿Ok? En el ejercicio, los ejercicios del tema 6, parte 2, justamente van a comprobar eso. Hay unos ejercicios bastante interesantes. Los ejercicios del tema 6, parte 2, están bastante interesantes, muy, muy, muy interesantes, y ahí van a darse cuenta de muchas cosas todavía más de las estructuras lógicas físicas, ¿no? Hay un ejercicio en la que ustedes van a crear un table space que está formado por justamente eh, tres data files. Y entonces van a crear una tabla y ahí se van a dar cuenta cómo conforme van insertando registros en la tabla, se van a dar cuenta que las extensiones se empiezan a crear en un data file y después de cierto tiempo el manejador empieza a crear extensiones del otro. ¿Ok? Obviamente esos data files son chiquitos, ¿no? Son como de 10 megas para que puedan llenarlos rápidamente y vean cómo se empiezan a distribuir las extensiones. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este punto. ¿Ok? Bueno. Entonces, sigamos. Si no hay dudas de esto, sigamos. Entonces, básicamente a eso se refiere este concepto. Entonces, una manera de entender es entender la relación entre un data file, un table space y un segmento es justamente este dibujo, ¿no? A nivel físico tienen archivos DBF, a nivel lógico tienen segmentos, ¿ok? Asociados con el concepto de table space. Bueno, clasificación de los data files. Así como vimos, se acuerdan clasificación de los table spaces, también hay a nivel de data files. La primera clasificación son temporales y permanentes. Realmente, físicamente no tienen tanta diferencia, tanto un archivo temporal como un data file son archivos DBF. Con algunas diferencias, pero básicamente a nivel físico es lo mismo, ¿no? La diferencia en un permanente, pues como su nombre indica, contiene datos de objetos permanentes, que son datos que no queremos que se pierdan, ¿no? Ejemplos de ello, bueno, son los segmentos como lo que son una vista, no, perdón, vista, no olviden, una tabla, un segmento tipo índice, un segmento tipo club o blob, ¿no? Etcétera. Aunque se acepta un compañero, ¿verdad? Sí, un compañero que de aquí, que ya está. Ok. Entonces, por otro lado, los table spaces temporales, perdón, los data files temporales,
A nivel de término de base de datos no les llama data files temporales, sino más bien les llama archivos temporales. ¿Ok? Entonces, archivos temporales. Bueno, ahora ambos archivos son similares, pero hay ciertas diferencias, como les comentaba, ¿no? Primera diferencia, los datos, los datos de objetos permanentes nunca son almacenados en temporales por obvias razones, ¿no? Porque deben de ser permanentes. Pero algo interesante es, los archivos temporales no producen información de tipo redo. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién me recuerda un escenario en donde sería adecuado que no se generara información de tipo redo? No recuerdo si con ustedes comentamos eso. Sí, cuando queríamos, cuando estábamos seguros que la información que íbamos a Ajá, mover, ajá, ya no íbamos a ocupar regresar una versión antes. Creo que antes, era ¿no? en respaldos, en backups. Ajá, por ejemplo, si queremos hacer una copia de una tabla hacia otra y no lo hacemos a través de un backup, sino lo hacemos con SQL. Si hacemos una copia, ¿no? Por el simple hecho de insertar datos en otra, se va a generar datos de redo, pero ahí no sería tan necesario porque tenemos la copia, ¿no? Y no estamos modificando datos. Entonces, pero bueno, en un archivo temporal jamás se va a generar información de redo. ¿Por qué? Pues porque son datos temporales, ¿no? No producen datos de redo, eso por definición. Eh, Recuerden, por ejemplo, si ustedes generan un table space, ¿ok? Hay uno de sus atributos que justamente es la cláusula logging o no logging. Por default, si ustedes no la configuran, todos los data files, ¿no?, que sean permanentes y asociados a ese table space, por default van a generar datos de redo, siempre, a menos de que ustedes lo configuren de otra manera. ¿Ok? Esa configuración obviamente la pueden sobreescribir a nivel de tabla. Ustedes pueden crear una tabla y le pueden decir, los datos que se inserten o se modifiquen en esta tabla no van a generar datos de redo. Solo pueden sobreescribir a nivel de tabla. ¿Ok? ¿Qué implica si no genero datos de redo? Nada más hay que tener cuidado. Si no generan, entonces no pudieran hacer un recovery si por alguna razón llegara a haber una falla en la instancia, ¿no? Hemos estado hablando de recovery, más o menos tienen la noción, ¿no? Hasta ahorita, pero ya pronto vamos a ver ya más a detalle qué significa hacer un recovery, ¿no? De hecho, en este mismo tema empezamos ya a ver cuestiones de recovery al final, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Un archivo temporal no puede ser read-only, ¿ok? O sea, ustedes pueden marcar a un data file como read-only, es decir, que el usuario nada más pueda hacer consultas, pero ¿les hace sentido por qué no puede ser un archivo temporal read-only? O sea, imagínense, si nada más vive por en lo que está la sesión y lo hacemos read-only, pues entonces, ¿qué utilidad tendría si sus datos son temporales, ¿no? Por esa razón no puede ser read-only. No es posible crear un archivo temporal con la instrucción create database, ¿ok? A diferencia de los permanentes, que eso sí. Y bueno, al crear un archivo temporal, su espacio no es reservado en ese momento, ¿no? Igual cuando estén haciendo los ejercicios del tema, la parte 2, se van a dar cuenta que cuando crean un table space y le asignan sus data files, por ejemplo, si le dicen crea un table space con un data file de 50 megas, justo en el momento que se crea el table space, se reservan esos 50 megas desde el inicio, aunque no tenga datos. ¿Ok? Pero en el caso de un archivo temporal, no. En un archivo temporal, los archivos, el espacio se empieza a reservar hasta que se empieza a usar. Algo así como las máquinas virtuales, ¿no? Que cuando se crean, el disco virtual está prácticamente vacío. Bueno, vistas del diccionario de datos donde se pueden consultar los data files, DBA data files o bpesos data file. Vean que
No sé si se preguntarían, bueno, ¿qué diferencia hay entre estas dos? No son muy parecidas. Vamos a ver también en este mismo tema un poquito más adelante que otra de las estructuras de datos es el famosísimo archivo de control. ¿Ok? Este archivo de control es también muy importante para el correcto funcionamiento de la base. Ahorita lo que les puedo adelantar para entender por qué existen estas dos vistas es que una de las razones de ser de un archivo de control, como su nombre lo indica, es justamente controlar, ¿ok? Controlar las estructuras físicas, ¿ok? Monitorear que estén trabajando bien, ¿ok? Y una de ellas es a través de la comparación de qué estatus tiene las estructuras físicas contra lo que la instancia espera, ¿ok? La instancia puede tener datos que se supone que deberían de estar en las estructuras físicas, pero puede que haya fallas y entonces puede que la instancia está suponiendo que en los data files existe cierta información, pero resulta que ocurrió una falla y no está esa información que debería. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Imagínense que la instancia piensa que un registro ya se sincronizó con las estructuras físicas, pero al momento en el que se intentó sincronizar, algo falló, no sé, el disco falló, un disco se murió, lo que sea, y entonces ese dato ya no se registró. ¿Cómo le hace la instancia para darse cuenta? Bueno, el control file le ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en el control file la instancia va guardando pues una especie de bitácora, por así decirlo, o ciertos datos que le permiten saber a la instancia qué es lo que se supone que debería de haber en las estructuras físicas. Cuando la base de datos comprueba si efectivamente lo que debe de estar está en las físicas, entonces ahí no hay problema. Pero entonces, si llega a detectar que no hay lo mismo, ahí es donde se detona, ¿no? un problema de recovery. ¿Cómo hace para comparar? Bueno, utiliza el archivo de control. La información que tiene el archivo de control debe de coincidir contra lo que tiene las estructuras físicas básicamente en los headers. Entonces, compara la información de los headers contra lo que hay en el archivo de control. Si todo está bien, si todo coincide, entonces estamos bien, ¿no? La base está bien. Entonces, esta es una de las razones por las cuales existen estas dos vistas. Lo que tiene pesos con data file es la información que tiene el archivo de control. ¿Ok? Y la información que está en la otra DBA data file, pues ya es la información que tienen las estructuras físicas. Entonces, por eso es que si ustedes consultan estas dos vistas, tienen prácticamente la misma información, solamente que una desde el punto de vista del control file y la otra desde el punto de vista de las estructuras físicas. Ok, no sé si esto se entendió, todo este rollo que les eché, ¿se entendió más o menos la diferencia entre ambas? ¿Sí? Más o menos, ok. Entonces, por eso no les extrañe que cuando vean estas vistas digan, oye, pues casi son idénticas, ¿no? ¿Será lo mismo? No. O sea, los datos son similares. ¿Por qué? Porque acuérdense que una versión es lo que conoce el control file y la otra versión es lo que conoce, lo que se sabe de las estructuras físicas. ¿Ok? Más adelante vamos a entrar a detalle de lo que es el archivo de control. ¿Ok? Lo mismo ocurre para los archivos temporales, ¿no? Un DBA temp file y un bpesos temp file. Bueno, ¿qué otra clasificación puede tener un data file? Bueno, puede ser que un data file esté online o offline, así como un table space puede estar online o offline. Aquí nada más tener cuidado. Si ustedes marcan a un table space offline, significa que todos sus data files están offline y también el table space. Pero se puede dar el caso en que puedan tener un table space con varios data files y solamente uno de ellos esté fuera de línea.
¿ok? Puede darse el caso. Entonces, si un data file está fuera de línea, significa que ese archivo no está disponible, por lo tanto, la instancia no podría hacer uso de ese archivo, ¿ok? Ya sea porque a lo mejor están haciendo un respaldo o porque a lo mejor el archivo se vuelve corrupto, ¿ok? Se dañó el data file, ¿ok? Ahora, si un data file se marca como offline, dice el table space que lo contiene, se sigue considerando como online, ¿no? O sea, lo que les comentaba, ¿no? Puede que uno de sus data files no esté funcionando, pero eso no implica que el table space pueda seguir vivo, ¿ok? Para que el table space esté como offline, decía, tiene que estar todos sus data files fuera de línea también, ¿ok? A nivel de SQL, bueno, ¿cómo le hago para modificar el status online, offline? Puedo utilizar la instrucción alter database seguida de data file. Ya dependiendo de lo que queramos hacer, se ocupa otra cláusula, ¿no? Ok. Bueno. ¿Qué otras cosas le puede hacer un data file? Como vamos a ver más adelante, puedo cambiarlo de ubicación, puedo renombrarlo, puedo modificarle su tamaño, puedo hacerlo read-only, entre otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, la estructura de un data file. La estructura de un data file. Bueno, realmente aquí no hay mucho que ver, solamente considerar que también un data file tiene header, como hemos visto en otros objetos, tiene un header. Entonces, ¿qué se guarda en ese header? Bueno, por ejemplo, información del archivo, como por ejemplo, información de las transacciones que están modificando datos en él. ¿Ok? Información del checkpoint, ¿se acuerdan de los checkpoints? ¿Se acuerdan hablamos un poquito de los SSN? ¿Ok? Otra cosa que pueda contener es el número de data file. En la base de datos, cada data file tiene un ID. ¿Ok? En realidad tiene dos IDs. Uno que sería el ID único a nivel de la base de datos y otro que es un ID relativo, que es un ID único pero a nivel de table space. ¿Ok? Entonces, todos los data files tienen un ID numérico. ¿Ok? Entonces, esos numeritos se guardan en el header, obviamente, ¿no? El concepto de checkpoint SCN tiene que ver con la cuestión de transacciones, con la cuestión de cambios, ¿no? Ahorita lo podemos entender, vamos a revisarlo más adelante. Pero básicamente nos ayuda a saber hasta en qué punto ese data file tiene cambios sincronizados con el DB buffer caché. ¿Se acuerdan de eso? O sea, hagan de cuenta que son marcas que me dicen, bueno, hasta este punto yo tengo ya los datos que tenía el caché, que fueron sincronizados. Entonces, ese dato es muy importante porque con ese dato la instancia puede determinar si se necesita una operación de recovery. ¿Ok? Imagínense que el control file dice, ¿sabes qué? Los data files deberían de tener hasta este momento aplicados los cambios hasta el punto, no sé, imagínense que una marca de checkpoint diga hasta el punto 15. Y cuando ustedes van y consultan ese mismo dato en el header, consultan este dato y no obtienen un 15, sino obtienen un 13, ¿no? Ahí que va a darse cuenta el manejador. Ah, pues ¿sabes qué? Este data file nada más sincronizó hasta el cambio 13, pero el archivo de control me está diciendo que debería de tener hasta el 15. ¿Qué pasó? Por algún motivo no se hizo la sincronización completa. Entonces ahí es donde el manejador dispara un proceso de recovery. ¿Para qué? Para que en el data file se apliquen los cambios 14 y 15, ¿no? ¿Y de dónde va a aplicar eso? ¿Y cómo le va a hacer para aplicar los cambios 14 y 15? ¿Qué va a utilizar para hacer esos cambios? Ahorita ya ustedes me sabrían responder. ¿Qué utilizaría para poder
aplicar los cambios 14 y 15, efectivamente aplica, los archivos son los read logs. Ahí es donde su importancia, ¿no? Entonces esa información también se guarda en el header, ¿no? Cuando se crea el data file es creado y se realiza un formateo del espacio, al igual que como vimos con segmentos. Cuando ya se decide usar un data file se formatea, ¿no? Conforme los datos se almacenan, el espacio reservado se ocupa creando nuevas extensiones, lo que les había comentado hace rato, ¿no? Las extensiones empiezan a crearse buscando espacio en los data files, ¿ok? Y a un data file le puede pasar lo mismo que a un disco duro, ¿no? Que ustedes ubican como el concepto de fragmentación, ¿no? Cuando se empiezan a insertar datos, pues a lo mejor todo puede quedar aproximadamente más o menos todo continuo, pero obviamente cuando empezamos a hacer cambios, ¿no? Sobre todo delete, si lanzamos operaciones de tipo delete, puede haber huecos, ¿no? Entonces más o menos se va a dar un escenario como este, ¿no? El data file lo pueden visualizar así, como una estructura que tiene un header y está formado por estos componentes. Puede haber extensiones que estén en uso, como el dibujito que les hice acá cuando empezamos a reservar extensiones, que sería esto. Puede tener extensiones en uso, que son las que están en rojo. Puede tener espacio libre entre extensiones, sobre todo cuando hago un delete o como hace rato que hicimos un truncate, por ejemplo. Esas extensiones ya se liberan, ¿ok? Pero entonces puede provocar que empiece a haber huecos, ¿no? Entre extensiones que están en uso y extensiones que no. Y puede también haber espacio libre en el data file, es decir, espacio libre que está formateado, pero nunca se ha creado una extensión en él, ¿ok? Entonces, eso nos da más o menos esta idea de cómo quedan organizadas. Bien, ya se nos acabó la clase. Vamos a dejar el avance hasta aquí. Y curiosamente llegó el primer ejercicio, ¿no? Más y más ejercicios, ¿verdad? Dicen, no, qué barbaridad. Son muchos ejercicios. Y eso, fíjense, y eso que no hemos hecho prácticas, ¿sí? Nada más hemos hecho 2 prácticas en lo que va del semestre, ¿no? Entonces, bueno, creo que los ejercicios son más práctica que otra cosa, ¿verdad? Ya sin prácticas, dicen aquí. Podemos seguir así, puede ser, sí, vamos a ver cómo avanzamos. Pero entonces necesito que le echen ganas a los ejercicios. Lo que podemos hacer, algo similar al semestre anterior, podríamos seguir con la técnica de los ejercicios y mejor empezar a planear ya el proyecto final, para que lo vayan haciendo también poco a poco, ¿no? Porque pues ya se nos viene el fin de semestre, ¿no? Y ahora pues va a ser fin de semestre en línea. Entonces, podemos ir avanzando así, ¿no? Dependiendo la complejidad del tema, vemos si metemos una práctica más o si nos vamos con puros ejercicios. Hasta el momento vamos más o menos bien con ejercicios, ¿ok? Bueno, ¿qué van a hacer en este ejercicio? Meramente son consultas. Todas son consultas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las vistas? Generar una consulta que muestre ciertos datos, generar una sentencia que muestre más datos y más datos. Ojo, aquí hay algo interesante. Ya no les estoy indicando de qué vistas. Ya ven que siempre en los ejercicios así bien consentidos que los tengo y les digo, pues checa esta vista, ¿no? Checa esta vista. A partir de este tema ya no. Con los conceptos, ¿por qué ya no? Porque estas consultas implican ya vistas de temas anteriores. ¿Ok? Cuando son vistas nuevas, pues sí, por ejemplo, aquí les digo, ¿no? Las vistas que se están usando. Pero ya, como en este punto, sobre todo en este ejercicio, necesitamos auxiliarnos de vistas previas de otros ejercicios, pues ya no las pongo. Entonces ahí ustedes tienen que checar cuál de las vistas que ya hemos comentado les puede servir. Por ejemplo, aquí, en el inciso B.
Generar una consulta que muestre los siguientes datos de los data files existentes en la base de datos. Entonces, ubicación y nombre del archivo, ¿no? La ubicación es la ruta donde está el data file, el nombre del archivo. De hecho, este es un mismo campo. Identificador único a nivel de la base de datos, identificador único a nivel del table space, nombre del table space al que pertenece, tamaño del archivo en megas, o sea, cuánto mide ese data file, el estatus del data file, ¿ok? Indicar si tiene capacidades de autocrecimiento, número de bloques que se reservan en caso de que esté habilitado el autocrecimiento, entre otras, ¿no? Y ya, entonces, si fijan, puede que haya alguna columna que no esté, entonces tienen que indagar en qué otra pista puede estar esa columna. ¿Ok? Saber qué tal les va. Y las demás igual, son consultas que tienen que ver con el uso de ya la combinación data file con table space, inclusive por ahí con las extensiones, ¿no? A ver qué tal. Muy bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, le dejamos entonces, échenle ganas por favor a su otro ejercicio y lo revisamos el miércoles, ¿de acuerdo? Me preguntan de la fecha del proyecto. Pues esa, normalmente, casi siempre los proyectos los revisamos ya la primer semana de finales. Normalmente lo que hago es revisar proyecto en la primera semana de finales y la segunda semana de finales la ocupamos para pues ya el final, ¿no? Trato de que primero entreguemos el proyecto para que pues todo lo que aprendieron en el proyecto, todos los conceptos, les sirva para su examen final en caso de que vayan a hacer final. Porque si lo hago al revés, como que pues ya hicieron el final y no han hecho el proyecto, pues como que ahí empiezan a todavía a reafirmar más sus conocimientos, pero ya al final ya lo hicieron, entonces como que lo ideal sería al revés, ¿no? Para los que llegaran a exentar, a veces les llego a dar un poco más de días, ¿no? Porque como no hacen final, entonces pueden usarlos el día del final, pues para avanzar un poco. Ahora, con esta situación, no sé cómo vayan a quedar las fechas. Hasta ahorita no sé si a ustedes les hayan mandado algún update o algo de fechas de término de semestre, algo así. No nos han mandado nada hasta ahorita, entonces. Pero como está la situación, pues obviamente lo más seguro es que sí tengamos que hacer entrega de calificaciones estando todavía en línea. Entonces, a ver qué dicen más adelante. Pero más o menos esa sería la idea. La primera semana de finales estaría entregando el proyecto. ¿Vale? Bueno, ya nos pasamos un poquito, entonces le dejamos hasta aquí. Cualquier duda de esto, pues ahí usamos los correos, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Cuídense, nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles. Bueno, nos vemos.